Bueno, vamos a estar leyendo hoy toca la clase número 5, el libro de Juan, el libro de Juan, y el tema de hoy, el pan de vida, que es Jesús lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer en Juan, capítulo 6, versículos 25 al 39. En los capítulos anteriores hemos visto cómo había un profeta llamado Juan el Bautista, que él estuvo encargado de anunciar el nacimiento de Jesucristo. Él decía, viene el Salvador del mundo. Luego vimos cómo Jesús eh, comenzó a obrar en milagros, comenzó su ministerio, empezaron personas a seguir a Jesucristo luego de haber visto sus milagros. En la clase pasada hablábamos de lo que fue la alimentación de los 5.000, donde ellos se habían ido a un sitio a escuchar la palabra de Dios que estaba hablando Jesucristo, y dice que tenían mucho rato allí, de pronto se dieron cuenta que no había alimento, y allí hubo un joven que ofreció em, unos panes que tenía y 5 panes y 2 pececillos, y dice que con eso Jesucristo dio gracias y comenzó y se hizo un milagro que se produjeron muchas cestas de panes y peces y hubo comida para todos. En eso terminamos la clase de la semana pasada y decíamos que no importa lo que nosotros tengamos, por más poco que pensemos que es, hay que ponerlo en manos de Dios, y Dios es el que se encarga de hacer mucho, es el que se encarga de multiplicar. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que ocurrió después de la alimentación de los 5.000, después de ese milagro. Vamos a leer en Juan 6:25. Jesucristo se había ido a otra ciudad luego de que ocurrió ese milagro. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Veamos qué estaba ocurriendo en esta historia. Primero dice que todas estas personas, luego de que ocurrió el milagro de la alimentación de los 5.000, Jesucristo se fue a otra ciudad
Y ahora estas personas que habían estado allí en ese lugar y vieron ese milagro de que fueron multiplicados los panes, ellos comenzaron a perseguir a Jesús. Comenzaron a seguirle, no importaba la ciudad donde estaba, veían que era una persona que estaba haciendo milagros. Y cuando llegan hasta Jesús, él llega y les dice, ustedes ya no me buscan por las señales, sino me buscan porque ustedes comieron de ese pan. Ellos, ahí no se refería solamente a que comieron un pan común, sino que ellos habían visto la gloria de Dios y ese pan, o sea, ese milagro que había ocurrido, había hecho que ellos comenzaran a creer en Jesús. Y al comenzar a creer, ellos comenzaban a tener la vida eterna. Nosotros para tener vida eterna, para pasar por ese puente que es Jesucristo, lo primero que necesitamos es creer. Entonces, en el momento que ellos compartieron allí con Jesucristo, que vieron ese milagro, comieron, vieron la obra de Dios, dice que ellos comenzaron a creer y ahora iban en busca de más. Ellos iban querían seguir alimentándose de ese pan especial, de ese pan que nunca habían probado. Dice, vemos que este grupo se acercaba a Jesús no por los milagros y señales que habían escuchado. Ellos habían estado en el lugar donde Jesús hizo el milagro de la multiplicación del pan. Y en ese lugar la semilla de la fe que había sido sembrada en sus corazones había comenzado a germinar. Ellos comenzaron a comer de ese alimento para vida eterna que solo podía venir de Jesús y ahora le buscaban porque querían más. Cuando un hijo de Dios recibe por primera vez ese alimento de vida eterna, lo siguiente que hará es ir a buscar más, es ir en busca de más. Allí es donde podemos ver esa persona que ya no necesita que la busquen o la llamen, pues encontró aquello que realmente llenó ese vacío y anhela ese gran día para ir a ese lugar donde sabe que se va a derramar la presencia de Dios. Esas son las personas que cuando ya comienzan a caminar, a obedecer a Dios, esperan ese día para volverse a reunir en la iglesia, esperan ese momento para encontrarse con Dios nuevamente. No sé si alguno de ustedes ha creado ese hábito de oración que es buscar a Dios todos los días, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en el tiempo que tienen libre, buscan ese tiempo para hablar con Dios, ya no para simplemente pensar en que Dios está por allá lejos, sino que se acercan sabiendo que van a decirle algo a Dios y Dios les va a dar una respuesta. Va a ser una conversación con Dios. Entonces allí comienzan a fijar ese tiempo. Hay personas que lo hacen en la mañana. A mí particularmente me gusta hacerlo tempranito, de hablar con Dios, esperar que Dios hable y uno recibe esas nuevas fuerzas. Pero eso lo hace una persona cuando ya ha probado de ese pan, cuando ya ha creído en Dios y sabe que allí, en ese lugar de oración, es donde sus fuerzas van a ser renovadas, donde van a ser restauradas. Entonces, es lo primero que se nota cuando una persona ha nacido de nuevo, ha comido de ese pan de vida. Ahora, ¿qué le decía, qué era lo que les decía Jesús? Cuando les dice, ustedes no me buscaron por el milagro, sino porque comieron del pan, porque ya empezaron a disfrutar de esa vida eterna, pero Jesús les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por aquella que es para vida eterna. Esa es la comida por la que nosotros tenemos que trabajar, dice. Luego vemos como Jesús les dice a la gente que su esfuerzo siempre debía estar enfocado en ese alimento espiritual que es para vida eterna. En este mundo es fácil perder el enfoque y preocuparnos por el alimento, por el vestido, por la casa, por tantas cosas que se presentan, pero Jesús nos dice que todos los días nos ocupemos de buscarle a Él para recibir ese alimento y así cumplir nuestro propósito. La verdad es que en el día a día se nos van a presentar muchísimas cosas que en este mundo nos pueden traer preocupaciones. A veces nos podemos sentir cargados, o sea, por problemas de salud, problemas económicos, diferentes tipos de problemas y de pronto pudiésemos llegar a un punto de decir, ¿qué estoy haciendo? Me siento perdido en este mundo con tantos problemas, con tantas situaciones que se presentan. Pero en medio de todo esto, lo que Jesucristo nos dice es
que siempre nos ocupemos de buscarle a Él, de recibir ese alimento espiritual. Si yo todos los días estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy pensando en ese mensaje que Dios me da día a día, no importa lo que esté viviendo alrededor, puedo estar confiado de que Jesucristo es quien guía mis pasos. El ser cristianos no significa que ahora nos metimos en una cajita de cristal y no van a haber problemas. Igual que los demás, y aún hasta peor, podemos pasar momentos así difíciles, igual que lo pasan las personas que no tienen a Dios. La única diferencia es que nosotros en Él conseguimos fuerzas, en Él conseguimos esperanza. Entonces, lo que debemos hacer ahora que sabemos que existe Dios, que es nuestro ayudador, que nos ama, lo que debemos hacer es ir en busca de Él todos los días. Todos los días necesitamos buscar de Dios. Veamos acá, cuando Jesucristo les hablaba del pan a los discípulos, a los seguidores, a estas personas que lo buscaban, ellos aún tenían una confusión con cuál era ese pan, porque ellos habían estudiado la Biblia, no sé si alguno ha leído anteriormente cuando estaba el tiempo de Moisés en el Antiguo Testamento, que hubo un tiempo que ese mismo pueblo de Israel, ese mismo pueblo amado por Dios, ellos tuvieron que pasar por el desierto, donde ellos iban en busca de una tierra prometida. Y en ese camino ellos se quedaron sin alimentos, sin agua, sin muchas cosas, pero aún en medio de todo eso que ellos atravesaron, Dios fue su proveedor. Y cuando faltó el alimento, dice que la palabra que Dios les mandó algo que se llamaba maná, y ellos decían que ese era el pan del cielo. Entonces, cuando Jesucristo les empieza a hablar del pan, de ese pan que habían comido ellos pensaron en el pan que se les había dado en la alimentación de los 5.000, en ese milagro, y también pensaron en el pan que había ocurrido en el pasado, en el Antiguo Testamento, perdón, cuando hablaba del maná. Dice, para la gente de antes, los que estuvieron en el tiempo de Jesús, el pan del cielo había sido aquel que Dios envió cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto. Ese pan era llamado maná. Pero ahora Jesús les estaba mostrando cómo él mismo es ese pan de vida y había venido para dar vida al mundo. Debemos entender que Jesús vino a salvar al mundo entregando su propia vida. No dice vino a una ciudad. Su deseo es que seamos todos salvos. Jesucristo en ese momento lo que les estaba mostrando era que ese plan de salvación era para todo el mundo y que ese pan de vida no era el que ellos hablaban del pasado o del que habían comido hace poco, sino que ese pan de vida era Jesús mismo, era de Él, de esa fe que ahora comenzaba a obrar en ellos y de ese sacrificio que Él iba a hacer para que todo el mundo fuera salvo. Ahora vamos a ver acá en el versículo 64 del capítulo 6 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Algunas personas, cuando esas personas no creían, estaban muertos, seguían muertos espiritualmente. Cuando una persona no cree, sigue muerta espiritualmente. Y entonces Jesús les dice que él sabía que algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si se fijan, acá Jesucristo les estaba diciendo que él conocía a cada persona, a cada uno de los que estaba allí, él conocía su corazón. Y él decía, yo sé que algunos no creen, les decía, y a causa de eso, muchas personas como fueron confrontadas con la verdad, Jesucristo les dijo, yo sé que algunos todavía no habían nacido de nuevo, todavía habían malas intenciones en ellos, dice que en el momento que fueron señalados comenzaron a apartarse.
Y él llega y se les acerca a los 12, esos que él había elegido como sus 12 discípulos, y les dice que si ellos se querían ir, también lo podían hacer. Pero uno de ellos le dice, ¿a quién iremos? O sea, le decía, esto que hemos conseguido en ti sabemos que en ninguna otra parte lo hay. Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos estaban comiendo de ese pan y ellos tenían la seguridad de que esa comida especial, ese alimento especial solamente estaba en Jesús. Y aquí le coloqué como título, ser seguidor de Jesús requiere ser valiente, porque en ese momento ya muchos querían, al ver que otros se apartaban, ellos también podían sentirse como, como que era fácil hacer lo que hacen los demás, lo que hace la gente común. Si algunos comenzaron a apartarse, la mayoría empezó a irse, entonces ellos también se querían ir haciendo lo que hacían los demás. Y ahí es donde Jesucristo les dice a los discípulos, si aún ustedes se quieren ir, pueden hacerlo, pero Pedro llega y le dice que estaba seguro que solamente él tenía ese pan de vida eterna, que no había otro camino. A veces solo queremos vivir la parte bonita del cristianismo, allí donde vemos los milagros y recibimos grandes bendiciones. Como les decía, hay una parte bonita que experimentamos cuando vemos esos milagros de Jesús, pero el seguirle también requiere ser valiente, requiere que cuando los momentos que vengan sean difíciles, nuestra mirada siga enfocada en Jesús, que sigamos recordando y teniendo presente que Él es Dios, que no importa dónde estemos, Él sigue siendo Dios y sigue teniendo el control. Del problema que se presente, Él sigue siendo Dios. Vemos cómo Jesús confronta a sus discípulos y les pregunta si querían irse. Ante todo esto vemos la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había comido el verdadero pan del cielo, y los problemas que habían comenzado no le harían alejarse de Jesús. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, nos convertimos en enemigos de Satanás y él buscará la forma de apartarnos de Jesús. Entonces, aquí es donde es importante la determinación. El que pase lo que pase, seguir confiando en Dios, así como lo había hecho Pedro. Él estaba seguro que esa comida especial, ese alimento, había comenzado a generar una nueva vida en él. Hagamos como Pedro y tengamos presente que pase lo que pase, solo en Jesús hay esperanza. Los problemas no son una razón para apartarnos y dejar de comer del pan de vida. Ahora vamos a compartir una historia más que aparece en Juan 8, del 1 al 11. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, les dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si vemos en esta historia que había ocurrido, habían conseguido a una mujer en el acto del adulterio. Cuando se habla de adulterio era porque probablemente la mujer estaba casada
y la habían conseguido con otro hombre. Lo que se había escrito en las leyes en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, era que cuando encontraban una mujer así, lo que debían hacer era apedrearla. Y entonces estas personas, los escribas, los estudiosos de la ley, que eran los escribas y los fariseos, ellos le llevan la mujer a Jesucristo y le dicen, ¿qué dices tú que hagamos con ella? O sea, ellos querían ver cómo reaccionaba Jesús. Y dice que Jesucristo se queda allí y llega y les dice es, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Como todos, la verdad es que todos somos pecadores. El único que no pecó fue Jesucristo, el único hombre hecho carne, así que el único Dios que se hizo carne y se convirtió en humano y no pecó fue Jesucristo. En el momento que Jesús les dice a ellos eso, todos empiezan a recordar los pecados que habían cometido, todos comienzan a recordar que ellos también fallaban y ninguno pudo condenarle. Sin embargo, Jesucristo, a pesar de que él sí podía, dice, ni yo te condeno. Jesucristo tampoco la señaló. El único que podía condenar a esta mujer era Jesús y no lo hizo. Vemos a Jesús lleno de gracia, dándole una nueva oportunidad. Sin embargo, vemos que le dice, no peques más. Este versículo termina diciendo, esta historia termina diciendo, no peques más. Y allí le revela la verdad. En los capítulos anteriores habíamos visto cómo Juan el Bautista decía de él, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Ambas causas son importantes. Jesús le perdonó, pero también le dijo, no peques más. Y aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Cuando nosotros recibimos ese perdón, cuando nosotros recordamos todo lo que nosotros hemos pecado en el pasado y que aún en el día a día nosotros podemos hacerlo hasta con una mala acción, una mala actitud, una mentira, sea cual sea esa debilidad con la que nosotros luchamos, y cuando pensamos en Dios, la idea no es que nosotros nos sintamos culpables, nos sintamos alejados de Dios, sino que nosotros podamos pedir perdón, pedirle perdón a Dios por todos esos pecados que puedan llegar a nuestra mente ocurridos en el pasado y aún en el presente. Pero también debemos tener en cuenta que Jesucristo nos perdona, nos lava, nos da una nueva oportunidad, pero nos dice, no peques más. El hecho de que exista el perdón de Dios, la gracia de Dios que cubre cualquier pecado, no es una razón para que nosotros digamos, no importa, vuelvo a pecar y mañana Dios me vuelve a perdonar y así me pasó la vida. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es poner triste a Dios. Es como que no valoramos ese sacrificio. Es como que no estamos entendiendo que lo que vale ese sacrificio que él hizo, como que no hay arrepentimiento. Entonces, cuando recordamos eso que hicimos mal, es para pedirle perdón a Dios y no hacerlo más. Si de pronto se trata de algún vicio como el cigarro, como el alcohol, es decirle a Dios, Señor, ayúdame a no hacerlo más. Podemos sentirnos tristes por eso en lo que fallamos, pero hay que pedirle ayuda de Dios para salir de allí, para no hacerlo más, porque Él lo que espera es que no lo volvamos a hacer. Él dice, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, cuando nosotros nos levantamos y somos obedientes y no lo volvemos a hacer, alegramos el corazón de Dios porque valoramos su sacrificio. Entonces es importante entender que Jesucristo es gracia y verdad. No debemos abusar de la gracia, entendamos que cuando seguimos pecando, no estamos valorando el sacrificio de Jesús. Pidamos su ayuda siempre, dependamos de Él para salir de allí y avancemos con Jesús. En esta historia también vemos que no hay razón para decir que alguien ya no tiene oportunidad. Su misericordia es para todos, su salvación es para todos. Si se fijan en esa historia que se hablaba de esa mujer que estaba en adulterio, la condenación para ella era que la mataran, porque era lo que estaba establecido en la ley. Y a veces nosotros también podemos ver personas que se equivocan, que fallan, que cometen un pecado público y de pronto podemos decir
esa persona ya se perdió, no hay remedio, mira lo mal que actuó, mira los desastres que hizo en su vida. Y la verdad es que con este ejemplo Jesús muestra que no importa lo que haya hecho la persona, su sacrificio está por encima de cualquier pecado. Su sacrificio cubre cualquier multitud de pecados. Entonces nosotros no debemos mirar con ojos de condenación a esas otras personas, sino pedirle a Dios misericordia, porque a él no le, o sea, para él perdonar a esa persona, ya él pagó por eso, por más feo que consideremos ese pecado. Ya Jesucristo pagó el precio por él. Y recordar que somos embajadores del cielo, no nos cansemos de hablar a otros de Jesús sin importar lo lejos que veamos de Dios a esa persona. En palabras y en acciones mostremos el amor de Dios. El sacrificio de Jesús es para la salvación de todo el mundo. Entonces, recordar eso, que nosotros que hemos recibido ese regalo de salvación, no es simplemente para que nos los quedemos guardados, para que nos los quedemos callados y disfrutemos nosotros, sino que es para que compartamos esa palabra a todo el mundo, a todas las personas. Ayer mientras preparaba esta palabra, Dios me recordó algo que había ocurrido, o sea, el cumplimiento de una promesa que me había dicho cuando estaba pequeña. Una palabra que decía, te he puesto por profeta de las naciones. La verdad es que eh, cuando estaba pequeña Dios me hablaba mucho eso y no me imaginaba que iba a ser algo así. Hoy a través del internet podemos conectarnos con gente de todo el mundo. Ustedes son esa muestra de cómo Dios nos da la oportunidad de cumplir el propósito al que nos ha llamado, de cumplir ese ministerio. Pero hay que empezar por aquello que podemos ver así que de pronto es pequeño, porque en un principio yo comencé hablándole de pronto a mis amistades, a mis familiares, compañeros de clase, y así se fue desarrollando ese ministerio de compartir la palabra de Dios. Igual ustedes tienen su familia, tienen amigos, para empezar a desarrollar ese ministerio de compartir la palabra de Dios, de ser esos mensajeros, esos embajadores de Dios, necesitamos hacerlo con esas personas que Dios puso cerca. Y Dios nos irá moviendo de acuerdo a su propósito. Pero si no empezamos por esos que están más cerca, entonces el propósito al que Dios nos llama a futuro no vamos a llegar. Entonces necesitamos compartir ese mensaje, ese regalo de salvación que Dios nos ha dado, compartirlo con nuestros amigos, decirles cómo es el amor de Dios, porque hay mucha gente que está equivocada pensando que Dios está lejos, que Dios está enojado. No sé si a alguno le ha pasado que dicen, pero cuando ores, háblale tú a Dios de mí porque Dios debe estar bravo conmigo. La verdad es que así piensa mucha gente. Entonces, mostrémosles la verdad, mostrémosles que Jesús les ama, que Jesús dio su vida por ellos y quiere perdonar todos sus pecados. Entonces, esta era la palabra que traía para compartir. Vamos a orar por las peticiones que estuvieron haciendo. Vamos a también a tomar un tiempo para pedirle perdón a Dios por todos esos pecados que hemos cometido y que aún seguimos cometiendo y pedirle fuerza para ser obediente, para levantarnos y darle valor a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces vamos a hacer primero esta oración y luego vamos con las peticiones. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran conectados. Gracias, Dios mío, porque sé que tú les amas. Gracias porque tu sacrificio es para cada uno de nosotros, Señor. Es para todo el mundo, mi Dios. Gracias por habernos perdonado, por habernos dado esa nueva oportunidad, mi Dios. Mira la historia, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, las cargas que puedan haber en sus corazones, en sus pensamientos, mi Dios. Te pido, Señor, que seas tú renovando su fuerza, que seas tú mostrándoles, mi Dios, cómo tú limpiaste su pasado, cómo tú perdonaste todos sus pecados, Dios, cómo tú, Dios mío, tu sacrificio está por encima de cualquier pecado que hayamos cometido, Dios.
Danos esa seguridad siempre, Dios mío, al que se encuentra dudando, Dios, de si tú le has perdonado, Dios, que pueda estar seguro, mi Dios, como tú lo lavaste con tu sangre preciosa, Jesucristo, como ese día, Dios, en el que te pidió perdón, en el que mostró, Dios mío, que necesitaba salir de allí, Señor, tú le sacaste de ese pozo del pecado, Dios mío, tú le diste una nueva oportunidad, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar siempre, Dios, en obediencia a ti, Señor, a caminar, Dios mío, como hijos tuyos, Dios, que a pesar de los problemas, las situaciones que puedan venir, Señor, siempre nuestra mirada esté en ti, Señor, siempre podamos comer de ese pan de vida, Dios, de ese pan, Dios mío, que solo tú puedes dar, Jesucristo. En el nombre de Jesús te pido que cubras con tu sangre preciosa cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Dios, los problemas que están viviendo, Dios. Seas tú fortaleciéndoles, seas tú guardándoles, mi Señor. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Dios mío, por el Señor Jerónimo, Dios, cuando está pasando por ese problema de salud del COVID nuevamente, mi Dios. Sea tu misericordia sobre él, Señor. Seas tú cumpliendo tu propósito de vida, mi Dios. Tú conoces, Dios mío, dónde se encuentra Él, lo que está viviendo, Dios. Glorifícate, Señor. Seas tú guardándole, seas tú bendiciendo su hogar, Señor. Que Él sepa, Dios mío, que tú le amas, que tú le cuidas, Señor, y que eres tú quien le sostiene, mi Dios. También te pedimos por el hermano Herme, mi Dios, cuando tiene esos problemas en las piernas, en los pies, Señor. Seas tú, mi Dios, pasando tu mano sanadora. Tú conoces lo que Él está viviendo, Señor. Llénalo más de ti, Señor. Renueva su fuerza, Señor, y que Él pueda levantarse, pueda caminar, Dios mío. Ministra sanidad en su vida, mi Dios. Tú conoces, Dios mío, las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran conectados, mi Dios. Te pido, Dios, que seas tú obrando en ellos, que seas tú, Señor, aumentando su fe, mi Dios, que puedan ver cada día, mi Dios, cómo tú les amas, Señor. Derriba, mi Dios, cualquier mentira del enemigo, Señor, y que puedan saber, Dios mío, que tú les amas, Señor, que tú cuidas de ellos, Dios, y tú cumplirás tu propósito en sus vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si, si hay alguna otra petición. Sí, por David Muñoz. Vamos a estar orando por David. ¿Alguien más tiene una petición por salud? El micrófono. Mi tía Nailé. Parece que tiene un problemita con el estómago. Vamos a estar orando por el señor Istayul Palacios. Por mi tía Nailé. Vamos a orar por la señora Nailé. Por David Muñoz. ¿Alguien más tiene una petición? Y por mi papá. Vamos a estar orando. ¿Oras tú por ello? Mi papá se llama Jorge. Pero que tiene. Vamos a orar. Luis. O sea, pero orar por qué, por tu papá. Porque desde esta mañana le duele el pecho. Ok. Ok. ¿Alguna petición más? No, No, por mi abuela, por Al resto de las personas. las otras personas. Creo que no. Bueno, vamos a orar. No. Está bien. Ah, sí, una. Ajá. Mi abuela, la mamá de mi mamá. Ok. ¿Cómo se llama? Digna. Vamos a estar orando. María Digna. Vamos a estar orando por la señora Digna. Bueno, vamos a orar. Uh-huh. Señor, seguimos en este tiempo, mi Dios, pidiéndote por la señora Digna, mi Dios. Sea tu misericordia sobre ella, Señor. Seas tú alcanzándole, Dios mío. Tú conoces su vida, Señor. Te pedimos que seas tú rescatándola, que si está pasando por algún problema de salud, seas tú cuidando de ella, mi Dios. También te pedimos por el señor Jorge, mi Dios. Conoces lo que está viviendo, Señor, su salud, las preocupaciones.
Te pido que seas tú cuidando de él, que seas tú revelándote a su vida, mi Dios, ministrando sanidad en él, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, queremos seguirte alabando y adorando, Señor, dándote gracias por todas las cosas que tú nos das, mi Señor. Seguimos aquí, Señor, intercediendo, Padre amado, por estas peticiones que nos han dado nuestros hermanos, Señor. Queremos orar por David Muñoz, Señor. Tú conoces, Señor, su vida, Señor. Tú conoces su situación actual, Señor. Pero te pedimos, Padre amado, clamamos a ti, Señor, por sanidad para él, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, sanando, Señor, esas partes de su cuerpo, Señor, que le están fallando, Señor. Te pedimos, Padre amado, que bendiga, Señor, también a su familia, le dé fortaleza a aquellos que le están acompañando, Señor. Te pido, Padre amado, que también le traigas paz y tranquilidad a su corazón, Señor. Te pido también, Señor, por mi papá, Señor, te pido. Tú sabes que está pasando, qué es lo que le está sintiendo, qué le está afligiendo en este momento, Señor. Pero no hay enfermedad ni dolencia que sea mayor que tú, Señor. Tú eres Dios grande, Dios poderoso, Señor. Y en ti confiamos y a ti clamamos, mi Señor. Clamamos con nuestro corazón pidiéndote, Señor, que sanes, Señor, a mi papá, que sanes a cada uno de nuestros hermanos y familiares de nuestros hermanos, Señor, que están que están enfermos, Señor, porque solamente tú, Señor, dijiste que eres Jehová Rafa. Yo soy tu sanador, nos dijiste, nos prometiste, Señor, y en ti confiamos, a ti te creemos, Señor. A ti te alabamos y a ti te adoramos, Señor. A ti es toda la gloria, Señor, a ti es toda la honra, Padre amado. Te bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Te pido, Señor, por la vida también de cada uno de mis hermanos acá presentes. Bendice sus vidas, bendice sus sueños, sus proyectos, sus trabajos, Señor. Acompáñalos donde vayan, Señor. No les abandones. Te pedimos, Señor, que nos permitas seguir teniendo una semana que está iniciando hoy, Señor, que sea llena de victorias para ti, Señor, que nosotros podamos seguir creciendo, que podamos seguir acercándonos más a ti, Señor, y a poder ser esa sal y esa luz del mundo que nos pediste que fuéramos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.